Nochebuena, canta el caballo de Donny Ventura, nos dejó esa herencia musical. Llegamos al 24 de diciembre, miércoles, 7 en punto de la mañana. Primero agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de este 2025 llegar a hoy, un día especial, simbólico de la cena de Navidad, donde nos preparamos para esperar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, fechada en el día 25 de diciembre, según la tradición católica. Gracias por la sintonía, gracias porque yo sé que muchos de ustedes han madrugado junto a nosotros para compartir el inicio de este día. Son muchas informaciones, las de siempre. La cena, la composición, el morito de guandules, cerdito asado, pollo, pavo, el ponche. Si usted va a tomar alcohol, hágalo con cuidado, con limitación, porque en estos días la palabra clave es la prudencia. Prudencia al momento de comer, no se intoxique para que no se le vaya a aguar la fiesta. Y por supuesto, si va a conducir, limite el alcohol. Siga las instrucciones de los organismos de socorro, los socorristas que ha desplegado la defensa civil por todo el país, los hemos visto, las personas que se han desplazado por las distintas autopistas han tenido la oportunidad de ver a esos héroes que no muchas veces lo visibilizamos en la medida en que se lo merecen. Gracias, de verdad, esperemos que puedan disfrutar en familia este día especial, cargado de cultura, de simbolismo religioso y que llama a la unidad familiar. Pero nosotros tenemos una petición especial, además de compartir con ustedes de que la clave de hoy y de todos estos días festivos es la prudencia, y es que a nadie en la República Dominicana ni en ninguna parte del mundo le falte el pan en la mesa, para que pueda compartirlo con su familia, con sus vecinos, con sus amigos y disfrutar de la belleza de la vida, de inmunidad familiar, porque esta convocatoria de hoy no es lo fundamental, la abundancia no es necesariamente por la comida para el que la tiene segura, pero hay gente que no tiene esa oportunidad. Llegue, que la mano amiga del gobierno, del vecino, del familiar, llegue donde esas familias que no tienen la oportunidad de hoy poder ir con tranquilidad a poner el pan sobre la mesa para disfrutarlo. Pero ojalá que sí, que todos tengamos esa gran oportunidad. Así que buenos días, así arrancamos nuestro programa del día de hoy. Buenos días a Federico Jovine, a don Héctor Marte y por supuesto a don Nelson Rodríguez. Bien, buenos días, Yanesi, Héctor, Nelson. Queridos amigos que hoy nos sintonizan, 24 de diciembre, miércoles. Aquí estamos tomando un chocolatico caliente que producción se dignó a hacernos hoy para celebrar el 24 con un pancito. Se acabó la taza, ya está como el agujero de cenaza que no tiene la taza vacía. Pero a Dios sean las gracias, sobre todo hoy, en este día, porque es el día previo a la Navidad. Hoy es el día de Adviento. Hoy en la noche, según el calendario cristiano y según también la religiosidad popular, la tradición histórica, hoy conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por razones históricas, es una fecha vinculada a una celebración religiosa, pero que marca un hito a nivel mundial. El calendario juliano, el calendario universal que comienza en el año cero, que no es cero, que hace 2025 años, supuestamente, nació nuestro Señor Jesucristo, pues es el calendario que rige en el mundo, incluyendo el mundo musulmán. Y digo supuestamente porque es sobradamente demostrado que Jesucristo no nació en el año 0, en el año 1, sino entre el 6 y el 7 antes de Cristo, y que tampoco ni siquiera nació un 25 de diciembre. Eso fue una apropiación que la Iglesia Católica en tiempos de Constantino hizo, de esta celebración que empezó hace 2 días, que era el Sol Invictus, pero nada de eso tiene relevancia en esta fecha. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿En qué año?
qué día, qué mes, eso es absolutamente irrelevante. Es un problema para los historiadores. Para la fe, eso no es un problema. Para la fe, hoy celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, que bien pudieran ser como los dominicanos, y con perdón de la poca solemnidad, pero como dijo el pitcher, el pelotero aquel, que bien pudo haber nacido el día y el lugar que quisiera, porque para eso era Dios y hombre a un mismo tiempo. Pero la tradición ha querido hacer también que esta celebración, que en un momento fue muy solemne, en tiempo de una sociedad ya más laica, menos religiosa, con menos fe, aún así, en torno a la mesa, seguimos celebrando el nacimiento del Señor, directa o indirectamente. Usted puede encontrarse con personas que no crean en Jesucristo y hoy se van a juntar en familia. Y ese es el valor también de la Navidad. Una cena que no importa el nivel social, económico que se tenga, no importa que usted esté preso, usted puede estar preso hoy le dan una cena de Navidad. Y no importa el nivel social que usted tenga, usted estará sentado con su familia. Y si no hay una mesa en torno a la cual sentarse, estarán juntos en algún sitio compartiendo, porque la esencia de la Navidad es compartir el mayor regalo que nos ha dado Dios, que es el amor de su Hijo. Y el amor se expresa en primer lugar en el vínculo familiar, en celebrar con la familia, con los amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Eso es lo que vamos a celebrar un día como hoy. Lo otro, lo accesorio, la cena, esos son detalles. Lo importante es lo esencial. Y eso es lo que hoy queremos celebrar. Y qué bueno que el Señor nos ha permitido estar aquí hoy, 24 de diciembre, con ustedes, para celebrar en breve la llegada de su Hijo aquí a la tierra, nuestro Salvador, Jesucristo. Buenos días. Muy bonita palabra de ustedes dos. Yo voy en esa misma dirección, en un pueblo como este, de fe cristiana. La Nochebuena es un punto máximo en la creencia, porque se cree, ya Federico le dio un contexto histórico, que Jesús, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, nació en una fecha como esta, el 24 de diciembre. Entonces, es de mucha significación para la generalidad, la mayoría del pueblo dominicano. Muchas familias tendrán poco que celebrar y de qué alegrarse en esta fecha. Y no me refiero solo a aquellos sectores carenciados, vulnerables, de pocos recursos, como uno suele decir, porque lo primero que me llega a la mente en este día es la desolación en los hogares de los familiares de las víctimas de la tragedia del Jet Set, que ha sido un punto cumbre en este 2025, y a juzgar por la cantidad de fallecidos y de lesionados, de seguro, más de 2.000 familias podrían estar afectadas en esta fecha y tendrán muy poco que celebrar, muy poco de qué alegrarse. Y no he querido expresamente en estas palabras introductorias olvidarme de aquellos que hoy, de una forma u otra, han tenido algún sufrimiento, han perdido algún familiar, tienen algún familiar o amigo querido enfermo. Lo recuerdo en esta fecha de Nochebuena, pero la exhortación es que le demos a esta Nochebuena el tamaño, la medida de cada realidad en particular. El que pueda celebrar, que celebre, el que tenga que recogerse, que lo haga, pero como decía Federico, que se prefiera el entorno familiar. Y a propósito del entorno familiar, una sola recomendación en específico, concreta, es que durante la cena no timbre un teléfono y que no haya nadie en la mesa deslizando el dedo en una pantalla, buscando en la distancia algo que le hace olvidar que él tiene y está ignorando a los que están en su lado en ese momento. Decía un amigo mío que el único aparato que suene esta noche sea el aparato digestivo y no más. Y no más de ahí. Los buenos días, Héctor Marte.
Buenos días, buenos días. Y lo de Nelson. corcho, compañero, el sonidito del También, corcho, eso suena. el sonidito del corcho saliendo. Eso provoca sonido también. Buenos días, Yanis y Federico. Buenos días a todos. Espero que todos estén en familia o haciendo los planes, ¿verdad? Para esta noche. Una noche importante, Nochebuena. Dentro de la temporada navideña, que implica Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, y que uno lo divide en dos fases, no por lo del COE, sino porque el receso así es que toca. A la mayoría nos toca dos recesos, dos fases, que es el de Nochebuena y Navidad, que es el que estamos, y luego el de Año Nuevo. Pero Nochebuena debe ser la fecha en la práctica más familiar, de mayor cercanía, la oportunidad que tiene la familia para acercarse. Yo decía en estos días, bueno, en noviembre, que tuve un chance de pasar por Nueva York y ver a mi familia, que veía cómo los dominicanos se integran a esa tradición ajena, extranjera, de Thanksgiving, pero siento que es más por el pretexto de tener a la familia cerca, sobre todo un país como ese, Estados Unidos, en que quizá una familia está dividida porque los hijos ya viven en diferentes estados, entonces esa fecha la toman de pretexto para juntarse, para compartir. Por eso aquí se refleja Nochebuena, entiendo que es la fecha más importante en materia de acercamiento familiar, quizá comparable con el Año Nuevo, porque también se hace un esfuerzo el 31 de diciembre para que la familia esté junta, pero el 24 de diciembre, Nochebuena, pienso que es la fecha de mayor simbolismo en cuanto a compartir con la familia se refiere. Aunque le falta todavía una semana, 8 días al año, esto también es tiempo para reflexionar, porque en la práctica el año se fue, ya todas las tareas importantes se aplazan para el 2026, para el año que viene. Entonces es un tiempo propicio también para ver qué se logró, para hacer una revisión y sobre todo para trazarnos metas para el año que viene. Es decir, pasar revista por un lado, pero también plantearnos metas. Eso debe hacerse de manera individual, pero también a nivel de sociedad, a nivel de país, porque este país tiene muchos retos para el 2026. Así que feliz Nochebuena a todos. Me uno al llamado que hace don Nelson con relación al teléfono, con una sola excepción. Ese teléfono también sirve para comunicarnos con los dominicanos que están allá, que están fuera, en Estados Unidos y en otros países. O sea, uno tiene que estar pendiente también porque incluso la tecnología nos permite que ellos puedan participar, aunque sea parcialmente, en la cena de Nochebuena, con esas videollamadas que nosotros le hacemos a esos dominicanos, los que no pueden asistir, porque ustedes han visto esa llegada masiva de dominicanos por los distintos aeropuertos del país que se ha producido este año, como todos los años en el mes de diciembre. Una última cuestión, sin ánimo de teorizar ni a filosofar, es que el niño Dios nació en un pesebre. Yo siempre lo traigo a colación, porque si hay una imagen de la humildad, es esa. Y se ha distorsionado mucho la fecha y se ha hecho símbolo esto del boato, del desenfreno, de la opulencia. Si no hay una mesa así que se vea exuberante, no es la cena de Nochebuena. Entonces que cada quien, reitero, celebre de acuerdo a su realidad, a su creencia también, pero no quería dejar pasar por alto ese mensaje de humildad, que por algo nació en un pesebre. Hoy es el segundo día del operativo del COE. No sé si reiterarnos en el llamado a la prudencia, ya Yanesi lo hizo al principio. Uno, para este tipo de fecha, y Año Nuevo y Semana Santa, siempre se repite haciendo llamado. Y los que andan rápido por la vida, aquellos cabezaduras que no aprenden, que ojalá no aparezcan en la cifra de los boletines del COE. Entonces el llamado a la prudencia, ese es el término que uno más le llega a la mente, el recogimiento que está ahí.
¿Qué más, señor, este día? Reflexión. Bueno, reflexión y moderación, pero recordarle también con eso que dice del operativo, que aunque hay un despliegue de casi 48.000 personas de diferentes ramas, incluyendo desde luego los voluntarios, porque hoy hay personas que están expresando su amor al prójimo, sacrificándose por todos nosotros en las carreteras y en los balnearios, en diferentes sitios del país, y pudiendo estar con su familia, prefieren ayudar a que los otros puedan disfrutar con seguridad. Pero también recordarle, hacerle un llamado a los sindicatos del transporte, de choferes, a los patanistas, de todo esto, que les recuerden a sus afiliados que hoy no se transporta mercancía pesada, que ayudemos a la DGZ y que está prohibido y todo esto, pero algunos creativos entienden que lo pueden hacer. Y hoy es un día también para garantizar seguridad, no solamente disfrute con seguridad en las calles y también en la autopista. Hoy va a haber personas que van a coger su carretera después de las 12 del día. Entonces vamos a hacer una carretera más segura para garantizar esta noche un disfrute armónico y feliz de todas las personas y que no tengamos que lamentar ninguna tragedia que perfectamente pudiera ser evitada. Así es, que cada uno haga su tarea en ese tema de la prudencia, de la reflexión y de hacer lo que nos corresponde. Que después no nos quede el lamento de que debía hacerlo, que sea de otro, pero no suyo. Vamos a la pausa. Era noche buena y yo preparé una fiesta, con vino, manzana, mucho ron y lechón. Y mis amistades fueron los invitados, y muy tempranito comenzó el vacío. La fiesta en su buena, todo el mundo contento, bebiendo, bailando y cantando villancicos. El compadre Pepe bailando con Celina, Papito con Doris, así bailó con Huito. Recuerdo mi gente, no mucho que... Bueno, estamos mirando al 2025 porque, como decíamos ahorita, estamos en Nochebuena, pero el año se termina. Una semana u 8 días, ¿cómo es? Bueno, el próximo miércoles 31, digamos que le quedan 8 días al año. Vamos a hacer un recuento de algunas de las noticias más impactantes del año. Y tenemos que, en esa mirada retrospectiva al 2025, tenemos que recordar necesariamente que 236 personas perdieron la vida con el colapso del techo de la discoteca Jet Set en el mes de abril y unas 100 personas resultaron heridas. Jonan González nos ha preparado un reencuentro de esta tragedia de impacto mundial. La madrugada del 8 de abril de este 2025 abrió un capítulo trágico en la historia cuando el techo de la emblemática discoteca Jet Set se vino abajo en momentos en que el merenguero Ruby Pérez cantaba la canción De Color de Rosa en una concurrida fiesta, provocando una catástrofe sin precedentes en el país y de impacto mundial. En los primeros minutos las víctimas salían debajo de los escombros, otros gritaban y hasta llamaban vía telefónica a sus parientes pidiendo ayuda. El hecho desató una labor de búsqueda y rescate que mantuvo en vilo a la ciudadanía durante los siguientes 2 días, hasta que de manera preliminar se informó que los fallecidos eran 221 y 189 personas fueron rescatadas con vida. Porque hoy concluimos una tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. En lo adelante, el lugar de fiesta y alegría se convirtió en una especie de campo santo visitado por cientos de personas diariamente. A la vez, comenzaron las investigaciones y el depósito de acciones legales contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y administradora del lugar. Estas acciones tomaron más auge cuando el empleado del Jet Set, Gregory Adames, reveló que todo pudo ser evitado porque había advertido los riesgos de colapso de la edificación a raíz de las constantes filtraciones de agua y desprendimiento de pedazos de techo, incluso la misma noche de la tragedia. Con el paso de los días, otras personas que quedaron en estado delicado perdieron la vida, elevando la cifra de los fallecidos a 236 personas y 100 heridos.
Casi 3 meses después, un informe técnico reveló que hubo negligencia por parte de los hermanos Espaillat, dado que se eliminaron columnas de la edificación, se usó personal sin experiencia para dar mantenimiento al lugar y, entre otras cuestiones, se sobrecargó el techo en un 123% con 4 capas de fino y otros elementos. El documento sirvió de base para imponerles una medida de coerción consistente en el pago de una fianza de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Desde entonces, los hermanos Espaillat solicitan un nuevo peritaje que establezca las causas del colapso, solicitud que el pasado mes de noviembre fue declinada por un juez ante otro tribunal, ante el hecho de que el Ministerio Público presentó formal acusación con un total de 338 pruebas que buscan condenar a los imputados por homicidio involuntario, calificación jurídica que muchos no comparten, por la irrisoria pena de 2 años de prisión que acarrea. No hubo intención en lo que pasó. Se espera que el próximo 12 de enero el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional empiece a conocer la audiencia preliminar del caso judicial. Un proceso que sin dudas no mitigará las dimensiones de las consecuencias de la tragedia que hoy aún atraviesan los niños que quedaron huérfanos, las madres que perdieron sus hijos, las esposas que enviudaron y los que permanecen con lesiones permanentes. Jonan González, CDN. Una tragedia que nos ha marcado a todos. Uno sabe, todo el mundo sabe qué estaba haciendo en el momento que se enteró de esto, por la magnitud de la tragedia. Uno nunca se va a olvidar. Mi caso, mi testimonio personal, yo en la noche me enteré que mi amigo y mi colega Abel Guzmán Ten estaba en la discoteca Jet Set y que había ocurrido algo. Pero yo en uno lo leí en los grupos en los que estoy con Abel Guzmán, o sea que somos miembros ambos de algunos grupos, y lo que leo es que él está en la discoteca y luego entonces comienzo a leer más nombres de personas conocidas que también están en la discoteca. Pero inicialmente lo que se hablaba era de un incidente. Incluso en algún momento se habló como que era de un ataque, ustedes saben que se oyen muchísimos rumores. Yo comencé a llamar a Abel, a escribirle, no conseguí comunicarme, obviamente, y entonces la cosa se fue extendiendo. Fui leyendo mensajes a esa hora de la madrugada y me di cuenta que era una cosa mucho más grande de lo que inicialmente se pensaba. Una gran tragedia que todavía el otro día vimos lo que pasó y no nos imaginábamos todavía la magnitud de la tragedia. Ahí voy, te diste cuenta que era una cosa más grande de lo que pensabas, pero tu imaginación ni la de nadie alcanzaba para llegar a aquilatar la dimensión de la tragedia. Estoy completamente de acuerdo. Simplemente recordar que a raíz del caso, a pesar de, digamos, o por lo menos para nuestra percepción, porque a veces la percepción del tiempo cambia según la teoría de relatividad en función de la persona donde se encuentra. Nosotros como sociedad entendíamos que el caso caminaba lento. Eso se llegó a pensar, y esa lentitud procesal llegó a dar pábulo a que si había complicidad, ocultamiento, impunidad. Pero lo cierto es, y hay que destacarlo de esta forma, al cierre del año, que el caso está en los tribunales ya, que ya eso se ha encarrilado de la perspectiva procesal penal y que cualquier especulación que se pudo haber hecho legítimamente en su momento, pues entonces este caso ya correrá la suerte de lo procesal y será en justicia, con los argumentos de la justicia, donde se tendrá que dirimir esto. Lo que la sociedad no puede ni va a permitir es que no se imparta justicia. Eso no. Ni en este caso del Jet Set, y le pongo de ñapa el de San Cristóbal, que todavía estamos esperando una respuesta institucional. Bien, en otro hecho significativo del 2025, hay que citar la economía, el crecimiento de la economía, que nos tenía acostumbrado a 5, 6 y hasta 7% de crecimiento cada año, pero en el 2025 se proyecta cerrar con un crecimiento de 2.5%. Esas son las estimaciones
del Banco Central de la República Dominicana. Aunque esta cifra representa la mitad del 4.5% que se proyectó inicialmente al inicio del 2025, es sintomático y de buen augurio que se ha dicho que ya para el próximo año, para el 2026, la expansión de la economía podría estar en torno, nueva vez, del 5%. Wilson Mejía nos tiene un resumen completo de cómo estuvo la economía dominicana en este 2025 que casi termina. Este desempeño económico moderado que experimentó el país estuvo impulsado principalmente por el turismo, las remesas y las exportaciones, sectores claves de la economía. El turismo se consolida como el principal motor económico. Entre enero y octubre, el país recibió 9.283.767 visitantes. A pesar de un crecimiento puntual del 3.3% en septiembre, la solidez del sector es evidente. Los sectores que son generadores de divisas, como el caso de la remesa, las exportaciones y el sector turismo, pues tuvieron un desempeño muy positivo. Sobre todo porque tanto el turismo como la remesa finalizarán con un aporte de cerca de 12.000 millones. En torno a las remesas, entre enero y octubre del 2025, los ingresos por envíos alcanzaron los 9.878 millones, superando los registros del año anterior. Se proyecta un cierre anual por encima de los 11.700 millones. El sector de la minería y el oro impactaron de manera muy positiva este año. El valor del oro alcanzó niveles históricos de $4.000 por onza, disparando las exportaciones mineras. Según la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, CAMIPE, el sector creció un 46% interanual, agosto del 2025, con el oro representando el 91% del total exportado por un monto de 1.568 millones. Precisamente el oro y el aumento de precio ha sido uno de los mayores, de los elementos que más lo justifica. La política monetaria y cambiaria se mantuvo cuesta arriba. La tasa de cambio mantuvo una tendencia al alza, situándose en 64.2 por dólar, lo que representa una depreciación del 4%. Este ritmo de devaluación superó las proyecciones oficiales que estimaban una tasa promedio de 63.79 recién para el año 2026. El dólar se mantuvo en un proceso de fluctuación que no se explica. Ahora, ¿qué causa podemos atribuirle? Bueno, una de ellas es la confianza. Entendemos que puede ser que mucha gente aquí esté realmente guardando dólares. La economía estuvo marcada por nuevas inversiones y acuerdos considerados como hitos. La rúbrica de cielos abiertos, la entrada en vigencia del acuerdo con los Estados Unidos facilitó la expansión de rutas hacia Nueva York, Miami, Puerto Rico a través de la aerolínea Arayet. Estamos felices de que nuestras líneas aéreas puedan tener oportunidades de viajar a todos los Estados Unidos, pero también de nosotros poder combatir el alza de los precios de los pasajes aéreos desde Estados Unidos a República Dominicana. Este acuerdo va a reforzar el turismo, los viajes, los lazos comerciales entre nuestros países. El acuerdo de cielos abiertos de hoy es una victoria enorme para los ciudadanos de nuestras dos grandes naciones que desean cruzar los cielos, y para los 11 millones de dominicanos que viven aquí y para los 2.4 millones de dominicanos americanos como yo. Las tierras raras y el interés de explotación por parte del Estado fue tema importante del 2025. Se inició la fase de exploración en Pedernales para la extracción de minerales críticos como itrio, neododimio, látano y gadolinio, buscando insertar al país en la cadena global de suministros tecnológicos. El mercado laboral es parte fundamental de la economía. En el ámbito social, el Comité Nacional de Salarios aplicó un aumento de un 20% al salario mínimo del sector privado no sectorizado. El primer tramo, 12%, se ejecutó en abril
del presente año y el 18% restante está programado para febrero del 2026. El mayor aprecio que esta aprobación tiene conjunta es haber hecho de consenso un acuerdo así. Eso inclusive tiene más valor para nosotros que la propia suma. El comercio electrónico es otro tema que ya es una realidad a nivel de inversión en el país. Este 2025 marcó un hito con la llegada oficial de Amazon, que estableció un hub logístico en el país, compitiendo directamente con la expansión de la plataforma Temu. La perspectiva para el 2026. Los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y economistas locales coinciden en un panorama positivo. Se prevé una aceleración del PIB de entre 4.5% y 5.0%, favorecida por una política monetaria que busca dinamizar la demanda interna y la tasa de interés con tendencia a la baja. Wilson Mejía, CDN. A propósito de estos recuentos que hemos visto, me gustaría detenerme en el económico que hizo Wilson Mejía. El crecimiento económico, como ya se ha informado y se ha ratificado, es más bajo de lo que se esperaba. Desde el oficialismo se alega que este 2.5 tampoco es malo, tomando en cuenta el entorno internacional y lo que ha ocurrido, el tema de la incertidumbre que hay a nivel internacional. Pero yo lo que quiero comentar es que algo curioso ocurre con el tema economía ligado a la política en el país tradicionalmente. O sea, con el tema del crecimiento económico, tenemos muchos años creciendo. Eso es gracias a las políticas implementadas por los gobiernos que hemos tenido, del Partido de la Liberación Dominicana, del PRM anteriormente, básicamente de esos dos partidos, porque estamos hablando de las gestiones de Danilo Medina, Leonel Fernández y de Luis Abinader. Pero hay un fenómeno y es que la oposición nunca le reconoce ese mérito, a pesar de que es un mérito compartido, un logro compartido. El que está en la oposición nunca lo reconoce al que está en el gobierno. Usualmente, cuando se dan las cifras de crecimiento económico, desde la oposición hasta se ha dicho que son manipulados los números. Se ha hecho ahora y se hizo antes. A veces no se dice que es manipulado, sino que se dice, bueno, se creció, pero no se siente en la población. Entonces, esos son los argumentos que se utilizan. Miren cómo tenemos tantos años creciendo, gracias a los gobiernos que hemos tenido, que por cierto tienen las mismas fórmulas para lograr ese crecimiento. E incluso la mayor parte del tiempo ha sido gobernador del Banco Central, el mismo que es gobernador ahora, Héctor Valdés Albizu. Es decir, los presidentes, los gobiernos han garantizado ese crecimiento económico, que un año es más, un año es menos, pero se ha mantenido el crecimiento y se ha mantenido también la falta de reconocimiento de la oposición al logro del gobierno. Bueno, lo que pasa, ciertamente, Héctor, qué bueno que dices eso, porque este clima de crecimiento sostenido que tiene la economía dominicana durante décadas, lo excepcional es que ha sido tanto tiempo sostenido. Porque los gobiernos, usted ve cualquier estadística de cualquier país, suben y bajan, los crecimientos suben y bajan. Pero incluso en un año como este, que ha tenido tantas variables que han erosionado un poco la capacidad de crecimiento de la economía, haciéndola crecer por debajo de su potencial, incluso un año como este, estamos con relación a la media mundial, estamos muy bien. Y lo mejor es cuando los organismos internacionales señalan desde ya, no lo dice el gobierno, lo dicen los organismos internacionales vinculados a experticia financiera y multilaterales, que el año que viene será un buen año. Pero, como tú muy bien señalas y corroboro 100%, yo creo que no tenemos que caer en el error de pensar que esto es obra de un gobierno solamente. Esto es obra de una clase política, de un sector empresarial
de una cultura ciudadana y de un clima de gobernabilidad, que todo eso se ha juntado o nos han juntado en las últimas 3, 4 décadas y nos han permitido crecer, y eso es lo que hay que mantener. Que luego, desde la oposición, un partido descalifique eso y luego del gobierno lo que haga que reitere, porque yo creo que la mayor victoria política que puede tener el PLD frente a las críticas que en su momento le hizo el PRM a su gestión, es nada más decirle, pero mira al gobernador que tú dejaste, al mismo que me criticaste. Entonces, eso se llama continuidad de Estado. Que en el gobierno, ahora en la oposición el PLD esté descalificando lo mismo que hacía porque lo está haciendo el PRM. Eso es parte del vaivén político, eso es el libre juego de las fuerzas políticas, eso está muy bien, eso es democracia. Lo que no nos podemos perder en lo macro es el clima de estabilidad, como dicen los economistas, los fundamentos estructurales de la economía, que obedecen a los fundamentos sociales y políticos de la sociedad dominicana. Y ahí todos tenemos una parte de responsabilidad en el mejor sentido de la palabra. Además hay que ver el contexto. Se habla de un crecimiento de 2.5, pero si lo vemos comparativamente con la región, ese es el segundo o tercer mayor crecimiento que va a tener América Latina y el Caribe en este año. Lo voy a buscar. Hay que ver entonces el entorno, el contexto internacional. 2.5, pero y es de los mayores crecimientos que hay. Yo creo que hay que recoger la esencia de los comentarios que ustedes han hecho, principalmente cuando se habla de la estabilidad macroeconómica, las cifras macro que evidencian mucha solidez, aunque hay un político dominicano que dice que lo macro debe derramarse a lo micro, o sea, que es otro tema con relación al análisis de las estadísticas, de las cifras económicas, que dice que esa bonanza no se siente en el bolsillo de la gente, que la población no siente que estemos tan bien como dicen las cifras macroeconómicas. Un mundo complejo de las estadísticas, de la economía, pero con esos números macro es que se sale a coger prestado, es la garantía que hay y para calificarte a ti, y además del ambiente que hablamos, es que llegan las inversiones. Por ejemplo, campeones en inversión extranjera directa en República Dominicana. Si me permite, acabo de enviarle a producción, por favor, esto fue una charla que tuvimos el viernes pasado, un conversatorio en el Banco Central, y estuvo ahí... Seguimos en Despierta con CDN. Como cada temporada navideña es importante escuchar el mensaje de la iglesia, en este caso de la Iglesia Católica. Tenemos a 2 representantes de la Iglesia Católica aquí en nuestro programa. Ellos son José Luis de la Cruz, quien es rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, y Cecilio de los Santos, vicario episcopal para el clero. Saludos, bienvenidos. Como les decía, es importante escuchar la voz de ustedes como representantes de la Iglesia Católica. Primero, me gustaría saber qué hace un vicario episcopal para el clero, que es la posición que tiene el padre Cecilio de los Santos. Gracias, Héctor, por la invitación, y gracias a ese hermoso público que día tras día está pendiente de este programa para actualizarse. El padre Cecilio, como ya lo hemos dicho, yo soy actualmente el vicario episcopal del clero de la Arquidiócesis de Santo Domingo y también vicario episcopal territorial de Santo Domingo Norte nombrado. ¿Y qué hace un vicario episcopal? Ya hubo un tiempo, en el 2013 al 2017, estuvimos en esta posición, en la parte final del episcopado del señor Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¿Y qué hace un vicario del clero? Yo creo que acompaña al obispo en el cuidado de los sacerdotes. Por ejemplo, organizar los retiros, si alguna persona está enferma, asistencia, pues también organizar la formación permanente y todo lo que es el cuidado de una diócesis, algunos cambios que se realizan, alguna necesidad. El arzobispo siempre se
usa o te utiliza ese recurso que él tiene, porque el último responsable de este trabajo es el arzobispo, pero el arzobispo no puede estar en todas partes a la vez, y como distintas vicarías, pastoral social, familia y vida, todas esas vicarías, también hay una vicaría que se rige también en la formación del clero, el cuidado del clero, el acompañamiento cercano del obispo, descarga siempre en un sacerdote, que en este caso me ha nombrado a mí. O sea, siempre ha existido esa posición. Siempre ha existido. Porque yo sé que ha habido algunos cambios. Sí, y no solamente en la arquidiócesis de Santo Domingo, en las distintas diócesis de todo el país, el arzobispo siempre tiene un vicario del clero que acompaña la pastoral sacerdotal en un sacerdote que él elige de su preferencia, o no sé, el criterio que tiene cada uno. Es una persona que conoce el clero, que tiene también cercanía con el clero, y el obispo pide esa misión. Bien, ahora sí me gustaría escuchar un mensaje de parte de ustedes a la población, a los dominicanos. Yo sé que el mensaje de la iglesia conserva su esencia a través de los años, sobre todo en temporadas especiales como esta, pero los tiempos cambian. Entonces tenemos nuevos problemas, nuevos retos, las coyunturas son cambiantes, hay muchos desafíos en la sociedad dominicana y en sentido general en todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje navideño, digamos, y de fin de año de ustedes? Bueno, la iglesia es un organismo que tiene una misión de cara a la sociedad, es transmitir los valores del Evangelio, hacer presente a Jesucristo. Y en este tiempo que estamos celebrando el tiempo del Adviento, que es la preparación para la Navidad, el mensaje es que nos preparamos para el nacimiento de Navidad. Y queremos exhortarles a toda la población que celebrar realmente la Navidad es entender que Cristo se encarna en nuestra historia y que vino a traernos una misión específica, hacernos visible el plan de salvación. Y entonces nosotros lo adoramos como ese niño que nace, como ese niño que está presente en cada uno de nosotros y que provoca alegría, pero que esa alegría tiene que ser también llevarnos a tener paz, a tener también ese sentido de solidaridad, de comunión, de respeto también en la familia. La gente vemos que se pone a beber, que se pone a hacer muchas fiestas y celebra, pero a veces nos preguntamos, ¿dónde está el invitado? El invitado especial en este tiempo siempre es Jesús. Y si a Jesús no le damos el sentido realmente que Él tiene, entonces estamos celebrando una fiesta en vano. El mensaje es simple y llanamente que celebremos en paz, con tranquilidad, que respetemos los derechos, no manejemos conduciendo tomando, porque podemos provocar accidentes, y que realmente el sentido espiritual de la Navidad, que se lo demos y que lo celebremos todos, porque es una fiesta eminentemente espiritual. Bien, un saludo, Héctor, para ti, para el Padre Cecilio y también para todos los que siguen este programa a través de este canal. La Navidad es un tiempo, siempre digo, muy especial. Y hay varios elementos que debemos tener siempre pendientes para vivirlo en esta época. Porque en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús trae alegría, elemento que debe vivir la familia. Es un tiempo para vivirlo en alegría, con todos nuestros seres queridos. Pero también la Navidad nos trae paz. El nacimiento de Jesús trae paz a la vida, al mundo. Por eso el profeta ya lo anunciaba, es el príncipe de la paz. Entonces, al venir Jesús a nuestra vida, trae la paz. Y nosotros hoy día, al celebrar su nacimiento, debemos también vivir esa paz en medio del hogar, en medio de la familia. Y el otro elemento es el compartir. Es un tiempo para compartir. Y de hecho, tú ves que en esta época de Navidad, muchas personas van a su pueblo, viajan a sus lugares donde nacieron, donde se criaron, para reencontrarse y vivir ese compartir, ese espacio de estar con sus seres queridos. Entonces yo creo que la invitación es a que la vivamos con moderación, vivirla con serenidad, recordando que la vida, el mundo, no termina con la Navidad, sino que es un espacio para que nos reencontremos, para que compartamos todo, para que estemos cerca
de aquellas personas a las que queremos, a las que amamos, aquellas personas que son cercanas a nosotros. Por eso creo que la prudencia, la moderación son importantes en esta época, no llevarse de los impulsos, de momento, de la emoción, de quizás de los efectos muchas veces de la bebida, etcétera, y provocar quizás hechos que luego puedan marcar la vida, hechos que puedan ser trágicos tanto para ellos como para otros también. Entonces por eso es una época para que se viva en tranquilidad, en compartir, en armonía, cercano a las personas que queremos y que nos quieren también a nosotros. ¿Y cómo lograr ese balance, tomando en cuenta que son días de asueto, pero también no es un asueto cualquiera, no son feriados cualquiera, sino días que existe en el ambiente como una alegría contagiosa y como que invita a celebrar? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo lograr un balance entre celebrar, mantener la alegría, compartir, pero al mismo tiempo cuidarse y cuidar a los demás? Mira, la vida es equilibrio. Todo en la vida debemos realizarlo con equilibrio y moderación. Y yo creo que lo que debe primar aquí es la razón. Yo debo medir las acciones y ver las consecuencias, o más bien prever las posibles consecuencias que se puedan derivar de nuestras acciones. Por eso es que debemos vivir con responsabilidad. Y yo diría que no solo este tiempo, sino en cada momento de nuestra vida, porque muchas de las acciones que cometemos y de las que luego nos lamentamos es precisamente porque no analizamos lo suficiente, no razonamos lo suficiente y no prevemos lo suficiente de lo que se puede desprender de esas acciones que vamos a realizar. Por eso yo creo que compartir es sano en la familia, con los seres queridos, pero debo hacerlo de manera moderada y equilibrada. No debo de excederme, no debo caer en el exceso. Visitar es maravilloso, pero debo hacerlo con moderación. Conducir con moderación. El que va a tomar con moderación. Si sabes que va a conducir, no excederte en la bebida. O buscar a alguien que conduzca por ti. O sea, son medidas prácticas y de sentido común que debemos tomar en cuenta en estos días. Porque es que de lo contrario nos afectamos nosotros y afectamos también la vida de otras personas. La iglesia normalmente llama a reflexión siempre, y sobre todo en momentos como estos. Pero a mí me gustaría saber si ustedes como iglesia comparten prácticas que se hacen a final de año, como por ejemplo a pasar un balance individual de metas y al mismo tiempo establecerse metas para el año siguiente. O sea, eso es una práctica que mucha gente tiene y hay, por ejemplo, profesionales de la salud que entienden que es saludable, que es una práctica que ayuda, que motiva a la gente a tener metas, a enfocarse y a establecer como planes para lograr esos objetivos. Sí, Héctor, como toda empresa, como toda institución, hace un balance al final de año. Nosotros como iglesia siempre seguimos un plan de pastoral, seguimos también unos objetivos que al final de año evaluamos y al mismo tiempo programamos el año siguiente. Este año la iglesia, toda la Iglesia Universal ha estado celebrando el marco del jubileo, Peregrinos de Esperanza. Y la Iglesia Arquidiocesana, al final de este año, siempre se reúne para evaluar y también para proyectar qué no hicimos y qué debemos mejorar. Pero en este tiempo de la Navidad, sobre todo la iglesia llama la atención porque es un tiempo, como hace un rato dije, que es un tiempo espiritual, donde nosotros nos alegramos no solamente por el doble sueldo, hay más dinero en la calle, las teleras, las salidas de las personas a las distintas comunidades donde han salido y vuelven, pero sobre todo el tiempo de la Navidad, que es un tiempo sobre todo de reflexionar
el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Hace un poco más de 2000 años, Jesucristo se hace presente, se encarna, y nosotros hacemos retiros, hacemos también confesiones, meditaciones, Eucaristía, para nosotros conmemorar ese acontecimiento que ya pasó, pero al mismo tiempo apuntar a la segunda venida de Jesucristo. Es un tiempo hermosísimo, y sí, realmente hacemos evaluaciones para ver cómo seguimos trabajando en la misión que nos toca. Sí, hacemos evaluaciones, como decía el padre Cecilio, institucional, pero también hacemos esas evaluaciones, invitamos también a hacer esa evaluación personal, individual. Y familiar. O sea, de que tú revises tu vida, analices tu vida y veas cuáles fueron tus logros, cuáles fueron tus acciones durante este año y qué proyecta también hacia el futuro, hacia el año que ya pronto inicia. Yo recuerdo siempre una frase de Friedrich Nietzsche y que luego Víctor Frank también cita en su libro El hombre en busca de sentido. Él dice: todo el que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo en la vida. Entonces creo que eso tener un propósito, tener un sentido, tener metas claras en la vida, pues nos ayudan, nos impulsan, nos animan cada día a levantarnos, porque cuando tú careces de meta, de propósito, tú te pierdes en el camino. Tú no sabes hacia dónde vas, no tienes un horizonte claro hacia el cual caminar. Pero cuando tú puedes definir con claridad tus objetivos, entonces tú empiezas el año animado, entusiasmado y enfocado, porque sabes lo que vas a ir realizando en cada momento, en cada etapa del año. Por eso yo creo que es importante que sí, que cada persona evalúe y se evalúe a sí mismo para ver en este año qué ha hecho, cuáles cosas necesita mejorar, cuáles cosas necesita cambiar. Y yo diría que no solo en índole espiritual, sino también en índole humano. Porque si bien necesitamos crecer en la fe como cristianos, también necesitamos crecer como persona, como ser humano. Y quizás trabajar aquellos aspectos que yo descubro que en mi vida no están bien, que no son correctos, que quizás no es el comportamiento adecuado, que quizás no son las actitudes adecuadas, y yo necesito corregirlas, porque a lo mejor como padre, como madre, como hijo, necesito cambiar algunas actitudes que tengo en el hogar, con los demás, o quizás no soy buen vecino y necesito corregir esa acción. O sea, que debemos ciertamente hacer ese análisis y proponernos para el próximo año ser mejores. Ser mejores cristianos y también ser mejores personas. Y a propósito del año 2026, las perspectivas, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las áreas, a juicio de ustedes, que están involucrados en los temas de la sociedad? O sea, la iglesia siempre ha estado acompañando a la sociedad, a los ciudadanos en sus problemáticas. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿En cuáles áreas debería el gobierno, particularmente, enfocarse en el año venidero? Yo creo que la iglesia siempre ha estado presente en los distintos problemas sociales y el tema siempre de la familia. Nosotros somos defensores de la familia, defensores de la vida. Indudablemente que tenemos que seguir mejorando sobre el tema de la educación, porque aunque han habido un avance en los últimos años, pero a veces no se refleja según los estudios internacionales que van saliendo, y nosotros siempre tenemos presente que tenemos que seguir creciendo en el tema de la educación, el tema de la salud, los puntos de atención médica rurales, que hace unos años atrás, 30, 40 años, había muchas clínicas rurales, también asistidas y acompañadas por la iglesia, y que esas cosas también han ido desapareciendo. Y hoy vemos también el tema de la salud, que quizás como un negocio, los seguros, todo ese tipo de cosas. Y la iglesia tiene una misión bien clara, que es atender las necesidades de las personas más vulnerables, porque en el Evangelio está bien claro: Cristo vino a entregarse por los pobres, y dice, y de lo que son como ellos es el reino de los cielos. Por eso la iglesia no puede desvincularse precisamente de esa atención de las personas más necesitadas. Bien, sí, como sociedad hemos avanzado en muchos temas, pero creo que todavía necesitan,
porque toda sociedad necesita seguir creciendo. Nosotros teníamos un profesor que siempre nos recordaba eso, nos decía, el ser humano es intradistante, o sea, siempre dista de lo que puede ser. Entonces nosotros tenemos que aspirar a que nuestra sociedad cada vez sea mejor. Ya el padre Cecilio citaba, por ejemplo, dos elementos esenciales de nuestra sociedad, como son la educación y la salud, dos pilares fundamentales en el desarrollo de una nación, sobre todo la salud, porque es la base de todo. Si tú tienes la salud garantizada, pues ya tú puedes desenvolverte, trabajar, y la educación, que viene a ser la base del desarrollo y del crecimiento. Quizás es el área en la que yo más involucrado esté como rector de una universidad, entonces ya sí me veo impactado directamente con este hecho de la educación, y creo que es mucho lo que nos falta, porque cuando miramos los niveles de desarrollo que ha alcanzado la educación en otros países, nos dice tenemos un reto significativo por delante para trabajar y poder alcanzar ese nivel de estabilidad y de organización. También creo que la seguridad ciudadana hay que seguir fortaleciéndola, de manera que la persona pueda sentirse tranquila, salir de su hogar, desplazarse y sentirse seguro, no salir con temor, sino que pueda sentir que está circulando en un país donde hay tranquilidad. Entonces yo creo que son elementos que, aunque cabe decir han mejorado en los últimos años, pero que se necesita seguir trabajando, seguir profundizando en estos temas que son esenciales. Héctor, y yo quiero retomar uno de los puntos que puse, el tema de la familia, porque hoy en día nos vemos tan cuestionados y somos tan vulnerables, y la Iglesia siempre sigue creyendo en la familia. De hecho, es definida como la primera célula de la sociedad. Y en la Iglesia, el Concilio Vaticano II define la familia como la primera iglesia, la primera escuela, donde aprendemos a ser personas honestas, donde aprendemos a socializar, donde también tenemos conflictos y también tenemos que solucionarlo, porque padre, madre o tutor, el que esté ahí, siempre aparece como el referee que tiene que garantizar la armonía en una familia. Nosotros seguimos creyendo en la familia, y para que haya una buena sociedad tenemos que seguir rescatando el tema de la familia. Seguimos en Despierta con CDN. Cuando hablamos de los principales problemas, ambos mencionaron el tema educativo, el área de la educación, que precisamente es el área en el que más se ha invertido, o por lo menos que más se ha aumentado la inversión en los últimos años, a partir de la asignación del 4% del PIB a la educación. ¿Qué es lo que está faltando para que se note esa mejoría? Mira, citar un elemento concreto como si se tratara de una fórmula exacta, no creo que sea lo correcto. O sea, decir tal cosa es lo que falta para mejorar la educación, no, porque no es solo un factor, no es solo un elemento. Recuerda que la educación es todo una cultura. Es multifactorial, son muchos elementos los que inciden en todo un sistema, y tendríamos quizás que verlo por separado, porque uno es el sistema preuniversitario, sí, y otro sería el sistema superior, y son dos mundos totalmente distintos. Yo tengo experiencia en ambos, y puedo decirte que son dos elementos que muy separados el uno del otro, muy distintos, el manejo en uno y en otro. Pero, ¿qué decirte? Mira, creo que un elemento fundamental para nosotros es la formación docente. Formar bien a los docentes en las universidades. Porque esos docentes, si salen bien formados de las aulas universitarias, luego pueden rendir con eficiencia y eficacia en las aulas a las que vayan en la educación preuniversitaria. Y los docentes que ya están trabajando, especializarlo. Siempre he abogado, y lo digo y lo he dicho en múltiples escenarios,
es necesario formar a nuestros docentes, sobre todo a los docentes de la educación preuniversitaria. Porque lo del ámbito universitario, ya el MESI, por normativa, tiene establecido una formación determinada. O sea, tú no puedes tener un profesor en aula en una universidad que no tenga mínimo un grado de maestría. Ya te da un cierto nivel de especialización. En cambio, en el sistema educativo preuniversitario, tú necesitas capacitar a estos docentes, porque hay muchos que fueron formados hace 20 y 25 años y más, porque ya están en la etapa final del trabajo, ya están próximos a la jubilación. Y la educación no en 20, en los últimos 5 años, los últimos 4 años, ha cambiado de manera radical. O sea, el sistema educativo ha cambiado de una manera impresionante. Sigue cambiando y seguirá cambiando, porque ahora, hasta hace poco, en el sistema educativo, teníamos quizá la incursión de la tecnología, que venía transformando, pero lo venía haciendo de una manera pausada. Ahora tenemos la incursión, hace quizás 2 años o menos, de manera directa, la inteligencia artificial, que va a revolucionar todo. Va a revolucionar completamente el sistema educativo. Entonces, necesitamos formar a los docentes para que puedan responder a estos retos que estamos teniendo. Fíjate que durante la pandemia fue una grave problemática, porque muchos docentes incluso renunciaron a dar clases, porque no se adaptaban al uso de la tecnología. No podían manejar la computadora, no podían manejar la clase en línea, y no podían grabar los videos, subirla a la plataforma. Todo esto les generaba tanto estrés que muchos optaron por salir de la docencia hasta que se regulara de nuevo el proceso. Entonces, por eso te digo, es necesario capacitar a los docentes hoy día para responder a los retos que nos está planteando la tecnología y los retos aún mayores que nos va a plantear la inteligencia artificial. Porque antes, por ejemplo, un estudiante copiaba y pegaba, y era una queja generalizada. Se desarrollaron los programas antiplagio y detectaban esto. Pero hoy día es difícil detectar lo que los muchachos trabajan con inteligencia artificial. Incluso hay antiplagios que eran funcionales y prácticos que no lo burla la inteligencia artificial, lo creado por inteligencia artificial lo burla y no lo detectan ni siquiera. Entonces, otros que sí lo detectan, pero son costosos y a veces difícil de adquirir y de manejar, y a veces tú no tienes las condiciones para adquirirlo y demás. Entonces, son retos, y por eso necesitamos trabajar en la formación de los docentes para que se vayan adaptando a estos nuevos cambios que nos va planteando el mundo de la tecnología. Eso es solo un elemento, pero por el otro lado también tú tienes que ver la parte de los estudiantes, la exigencia, los niveles de exigencia que hay que establecerle a los estudiantes para que aprendan, para que conozcan, para que se involucren, para que tengan mayor interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, por eso te digo, mirar el factor desde una fórmula o pretender que vamos a encontrar una fórmula que va a dar una respuesta definitiva, no creo que sea posible, sino que creo que debe ser un análisis, un estudio profundo. Debemos sentarnos seriamente en el país, crear mesas de trabajo para analizar el proceso y el rumbo hacia el que debemos orientar la educación. Porque siento que muchas veces quizás nos falta coordinar. Por ejemplo, aquí tenemos un problema muchas veces en la educación. Yo digo siempre, si vamos a capacitar docentes en un área determinada, se debe asegurar que la universidad cree el currículum de esa maestría, el contenido de esa maestría, corresponda al currículum que ese profesor luego va a enseñar en clase. Si tú vas a hacer una maestría en matemáticas, o vas a hacer una maestría, diríamos, en lingüística, para el área de lengua española, o en geografía, en historia, en el área que sea, tú vas a hacer una maestría, pues yo creo que el Ministerio de Educación debería coordinar con las universidades que vayan a impartir esa maestría o especialidad
para que responda al currículo que ellos tienen y que luego ese profesor va a enseñar en clase. Porque a veces pueden adquirir un conocimiento en la universidad que no necesariamente pueda luego aplicar en las aulas, porque a lo mejor el currículo que tiene el ministerio no necesariamente esté coordinado con ese contenido que tiene la universidad diseñado para esa maestría. Entonces, por eso son muchas las aristas que hay que ver, y es desarrollar un programa conjunto, un trabajo conjunto, para que podamos encontrar quizá una solución que, si bien no resuelve el problema del todo, pero que sí por lo menos nos ponga en camino de solución. Esto, usted hablaba ahorita del 4%, de todo lo que hemos logrado en cuanto a la educación, y sabemos que los profesores tienen un mejor salario, hay mejores aulas, aunque siempre tenemos déficit de aulas, y comparto 100% lo que está diciendo el padre José Luis, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, en los retos y desafíos que tiene también nuestro pueblo dominicano, pero también, por ejemplo, la extensión de programas, de aulas, los politécnicos. Hay cosas que sí las podemos hacer de una vez, por ejemplo, aprender música, aprender también alguna obra manual, artística, todo ese mundo de cosas, que yo creo que se ha perdido, porque antes encontrábamos en los pueblos, por ejemplo, una academia de mecanografía, un ejemplo, estaba hablando del tiempo de antes, ahora puede ser de música, saxofón, guitarra, violín, todo ese tipo de cosas. Eso lo podemos hacer inmediatamente. Si capacitamos, como dice José Luis, profesores, teniendo en cuenta de que eso lo necesitamos. Y para tener muchos jóvenes hoy en día en la calle, tenemos que también auspiciar momentos, espacios atractivos, que los muchachos también se involucren, y que en definitiva, mañana no todo el mundo puede ser profesor de la universidad, pero alguna gente puede tocar un instrumento también, las técnicas, todo eso tenemos que mirarlo hoy, y es parte de la educación. Ya tenemos que despedirnos, pero me gustaría conocer su opinión a propósito de una pregunta que nos hace la periodista Diana Rodríguez. ¿Cómo evalúa usted el fenómeno de las redes sociales y su impacto en la juventud? Mira, yo lo evalúo positivamente. Como todo, depende del manejo. Más positivo que negativo. Sí, pero como todo depende del manejo que le dé la persona, el uso. Lo comparo, por ejemplo, conducir. Es bueno, es útil, es necesario. Pero depende cómo yo conduzca, porque yo conduciendo puedo convertir, si conduzco de manera temeraria, puedo convertir el acto de conducir en algo dañino que pueda afectar a otros. Lo mismo en las redes sociales. Son útiles, son buenas, mantienen a los jóvenes interactivos, interconectados, y no solo a los jóvenes, a todos. Sí. Nos mantiene comunicados, y yo creo que han reducido la distancia, que antes eran tan marcadas, han permitido esa interacción, esa comunicación, y han hecho del mundo un espacio pequeño en el que todos estamos interconectados, podemos seguir las informaciones en directo, podemos ver las noticias en directo, podemos encontrar muchas cosas útiles, podemos encontrar muchas cosas que nos enseñan, podemos aprender, incluso podemos hacer cursos y estudiar con facilidad y acceder a conocimiento. Pero asimismo, mal usadas, pueden también afectar. De manera que yo valoro positivamente el impacto. Lo que sí sugiero es que se le dé un buen uso y que los padres tengan cuidado con el uso que le den sus hijos, que mantengan una vigilancia, que mantengan un cuidado y que observen bien lo que ellos están siguiendo a través de las redes sociales. Sí, las redes sociales llegaron para quedarse y todos la valoramos y la queremos, pero simple y llanamente tenemos que tener siempre el respeto por lo que decimos, por lo que compartimos, por las informaciones que buscamos, cuáles son las que me dan un conocimiento, cuáles son las reales, las verdaderas. Y también tenemos que tener mucho en cuenta cuando vamos a emitir un juicio público, si dañamos o no la moral de alguien, porque la cívica, yo veo que ahora los gobiernos están diciendo que tenemos que volver la moral y la cívica a las escuelas, porque hay mucha gente que habla y como que no mide consecuencias. Y hoy vemos que si una persona dice una información, es penado
civilmente o es llamado a la atención, porque también no podemos dañar moral. Yo creo que simplemente respetar y usar las redes para edificar buenos contenidos. Bien, gracias. Estamos muy agradecidos, muy satisfechos con los aportes que nos han hecho aquí en Despierta con CDN. José Luis de la Cruz, rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, y el padre Cecilio de los Santos, que es vicario episcopal para el clero. Seguimos en Despierta con CDN, vamos a una pausa. Hoy no hay ningún pavo riendo. Llegó otro diciembre. Llegó otro diciembre. El burro el año entero haciendo carga, el año entero, y el pavo riéndose. La burla no es buena, dice un refrán por ahí que el En quería diciembre, traer, en ¿no? diciembre ve el pavo que el burro no sale. ¿Y dónde está la carne? Que yo no la veo. Burro, ¿dónde está la carne? Que yo no la Oye, veo. ni Aristóteles llegó a ese razonamiento filosófico. Esa enjundia. No, nosotros estamos tan alegres porque vamos a hablar de deporte. Sí, señor. Como tiene que ser. Camilo, Me gusta este ambiente de camaradería y de Navidad, sobre todo un día como hoy tan especial, para hablarles a ustedes Federico, de la Serie del Caribe. Hablemos de la Serie del Caribe porque se ha dado todo un escenario como de incertidumbre. Hace meses que la gente viene preguntándose, de hecho, antes de que comenzara la temporada regular del IDOM en octubre, ya la gente se estaba preguntando, ¿y qué va a pasar con la Serie del Caribe que está anunciada para Venezuela? Inicialmente no era Venezuela, era Puerto Rico que le tocaba, pero bueno, a propósito de ese tema, nosotros hemos querido hablar con el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, que es el comisionado de béisbol en el Caribe, porque ya se dio lo que se esperaba. Yo no sé, y de eso vamos a hablar con él en el siguiente reporte que ustedes van a ver, yo no sé si la Comisión de Béisbol del Caribe tuvo la incertidumbre y no pudo quitar a Venezuela la sede, porque Venezuela todo el tiempo, la Liga de Béisbol Venezolana todo el tiempo ha dicho que ellos pueden montar la Serie del Caribe, que allí no está pasando nada. Pero todos sabemos de las presiones políticas que se están viviendo en Venezuela y alrededor, con el bloqueo, con el tema de las acusaciones de Estados Unidos para el país venezolano con relación a narcotráfico y una serie de situaciones. Entonces, como que el horno no está para galletitas, como que el horno, como que los países no están en condiciones de ir con esa incertidumbre, y obviamente todos conocemos, y esto es parte de lo que debemos escuchar también, que los contratos de los peloteros de las ligas invernales, los contratos grandes, pertenecen a Major League Baseball, pertenecen al béisbol del Caribe y al béisbol de Grandes Ligas. Y jugar Serie del Caribe es si el béisbol de Grandes Ligas aprueba en qué lugar pueden ir sus peloteros, cuáles pueden ir y cuáles no. Entonces, para nosotros fue diplomático escuchar en un momento determinado que 3 países dijeron no podemos ir a Venezuela con esa incertidumbre. México, Dominicana y Puerto Rico dijeron, miren, hagan su Serie del Caribe si ustedes quieren, nosotros no podemos ir allí. Lo que obligó a la Comisión de Béisbol del Caribe, que preside el dominicano, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, a buscar una alternativa. Al final, ya ustedes conocen que se anunció el cambio de sede de la Serie del Caribe para Guadalajara, México. A propósito de eso, hablamos con Puello Herrera en el programa Revista Deportiva al respecto, y esto fue lo que nos dijo. En este caso estuvimos, bueno, como tú sabes, a quien le correspondía esta Serie del Caribe era a la Liga de Puerto Rico, y se iba a celebrar en San Juan. Pero debido a que se va a celebrar el Clásico Mundial 2026, se decidió cambiar la sede a Caracas y La Guaira. Pero en el momento que decidimos esto no estaba la situación política como está ahora, y se decidió entonces, los 3 países que tú señalaste, decidieron que no estaban las condiciones dadas para celebrarla en Caracas y La Guaira. Y de ahí entonces se decidió, ya con la participación de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que se celebrara en Guadalajara, México. Hemos visto que se abre la posibilidad entonces
de que Venezuela no participe, no vaya hasta México. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, se están haciendo todas las gestiones para tratar de que ellos vayan a la Serie del Caribe en Guadalajara, pero es una decisión que tienen que tomar ellos. Yo todavía albergo quizás el hecho de que ellos puedan estar en Guadalajara, pero es una decisión que tienen que tomarla ellos y no podemos, bajo ninguna circunstancia, tratar de influir para que ellos participen en esta Serie del Caribe. En los últimos años hemos visto países invitados. ¿Se contempla esa situación ahora? ¿Se pudiera tener países adicionales invitados? Sí, tenemos a Panamá ya seguro. Yo estoy haciendo gestión con un equipo o mejor dicho, con una liga o equipo más bien, que no puedo decir por ahora cuál es, que si se da esto y siempre y cuando lo apruebe ya el comité organizador de Guadalajara 2026, pues pudiéramos llevar ese equipo, que sería un sexto equipo. Pero eso todavía no podemos hablar de esto, porque sencillamente va a depender de que los directivos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico puedan dar el visto bueno para esto. Se habló en un momento de que Cuba estaría asistiendo a la serie en Venezuela, pero ahora no será en Venezuela y Cuba está hablando como de que no le han extendido la invitación hasta Guadalajara. ¿Cuál es la situación con Cuba? No, con Cuba siempre hemos pensado en que ellos pudieran participar. Yo creo que todavía puede haber oportunidad de que participen en esta Serie del Caribe, pero va a depender, como te dije anteriormente, de una decisión de los directivos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que son los que están organizando el evento. En este momento entonces tenemos todavía muchas cosas por definir, pero no así las fechas y las sedes. ¿Me confirma, por favor? No, la fecha sí la tenemos, del 1 al 7 de febrero, y va a ser en Guadalajara. O sea, eso está confirmado, es lo único que tenemos por seguro ahora mismo y que van los países, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana y obviamente los mexicanos. Los venezolanos todavía no están definidos, ¿es así? Hasta ahora van 2 equipos de México, pero eso vamos a esperar, quiera Dios que Venezuela pues recapacite y pueda ir a la Serie del Caribe, pero como te dije anteriormente, estamos haciendo las gestiones, pero eso va a depender para que vaya un sexto equipo, pero va a depender en su totalidad, un 100% de que el comité organizador Guadalajara 2026 lo apruebe. Nos imaginamos que ya ellos tienen allá encendida en Guadalajara la promoción, porque la última Serie del Caribe efectuada allí, que estuvimos presentes, allí lo entrevistamos a usted también, fue un éxito. Ahí la gente iba incluso cuando no jugaba su propio país. Sí, en México siempre sucede esto. Diríamos, esa zona es muy beisbolera y siempre el fanático, aunque no asista, o mejor dicho, aunque no juegue, el equipo mexicano siempre apoya en el evento. Verdad es que todavía hay preguntas sin responder y ya lo decía Puello Herrera, que hay cosas por definir y que tienen que ver con el comité organizador. Por ejemplo, el mismo caso de Cuba. Cuba estaba lista para ir a Venezuela y como Venezuela ya no organizará, ahora Cuba ha dicho que ellos no están siendo invitados a Guadalajara. Para mí es parte de esa presión, de ese juego político que se está llevando a cabo en esta zona con relación a la presión, obviamente, que tienen sobre Venezuela, el país mencionado ya, el tema con Estados Unidos. Entonces, Cuba inicialmente elevó un comunicado diciendo que ellos fueron invitados por los anfitriones venezolanos y que eso fue avalado por la Confederación de Béisbol del Caribe. Sin embargo, ya escucharon ustedes que no se le ha dicho que no van, que simplemente se está estudiando esa situación porque para todos nosotros, y ya eso lo vemos como un tema más de decisión política, Cuba lo que está es obviamente defendiendo a su aliado, al caso de Venezuela. Bueno, de aquí pasemos a otro tema. Ya se acerca la fecha, ya ahora en marzo tendremos el Clásico Mundial de Béisbol, donde República Dominicana sale como uno de los favoritos. Se han hecho 5 clásicos, 3 equipos han ganado los 5 clásicos. Dominicana ganó uno de ellos de forma invicta, pero también ganó Estados Unidos otra versión. Y Japón, que es el gran favorito, Japón ha ganado 3 versiones de estos clásicos de béisbol, de esos clásicos mundiales de béisbol. Entonces, ahora la pregunta es, ¿van a ir todas esas estrellas japonesas al Clásico Mundial de Béisbol? De hecho, nunca hemos visto que detengan
a un japonés. Shohei Ohtani fue pieza clave en ese último que ganaron los japoneses allí en Miami. ¿Van a ir? Es la pregunta que nos hacemos. Pero con relación a nuestro equipo, ya se había anunciado que Yainer Díaz, receptor de los Astros de Houston, sería el receptor oficial. Ahora, tenemos una incertidumbre porque Yainer vino a jugar con los Leones del Escogido, es un hombre fogoso, con un bate extraordinario, receptor de alto calibre, pero se lesionó el dedo gordo de su pie derecho corriendo las bases por los Leones del Escogido y no ha vuelto a entrar, no se sabe cuál es su condición. Sin embargo, como una opción, muchos vemos a Agustín Ramírez, que es receptor de los Marlins de Miami, y Agustín Ramírez también está como queriendo jugar. Ahora, Agustín le ha puesto valor a su trabajo como bateador designado y como receptor. Es un hombre con más de 120 hits, jugando 130 y tantos partidos, es decir, no jugó la temporada completa, pegó 21 cuadrangulares, tiene un gran bate y jugó en nuestro país y en nuestro canal CDN Deportes en la liga, las pequeñas ligas, el clásico de pequeñas ligas que después pasó a llamarse Clásico Scotiabank de pequeñas ligas. Vamos a ver a Agustín, vamos a escuchar estas palabras de Agustín Ramírez que les dijera a Neftalí Ruiz en un encuentro que se hizo en el Palacio de Gobierno. Ven ustedes. ¿Sabes? Preparándonos mentalmente, físicamente, en todos los aspectos y preparado para lo que viene. ¿Tú en lo particular está interesado, ya tiene conversaciones sobre ese particular tanto con tu equipo como con la gerencia dominicana? Hemos estado hablando, ¿sabes? Todavía no se ha oficializado nada, pero estamos aquí siendo parte de lo que es el equipo, ¿sabes? Esperando que sea todo una ¿sabes? Todo se concretice y esperando, ¿sabes? La respuesta si sí o si no. Los trabajos físicos, cuéntame un poquito de cómo se trabaja en esta época. Vienen unos días de más descanso, pero mientras tanto hay que ir trabajando. No, ¿sabes? Trabajando duro, preparándonos. Ahí vienen muchas cosas, ¿sabes? Muchas oportunidades buenas y trabajando al 100, al 200%, al 300% para lo que viene el año que viene. Una gran temporada de inicio. ¿Cómo valoras este inicio de carrera? No, aprendizaje, mucho aprendizaje. Seguí demostrando el pelotero que soy, eso es lo que quiero y tener muchos años más en Grandes Ligas. Al día de hoy, ¿hay algo que te gustaría mejorar? Estaba viendo tus números hace un ratito, buenos números de poder, pero ¿hay algo que tú quisieras poner extra? Eso yo diría que lo va a decir la experiencia ya que yo adquirí y seguir mejorando defensivamente, que es lo que me hace falta y nada, es seguir poniendo los números y yo, ¿sabes? Aprovechar la oportunidad, eso es lo que yo tengo en ese sentido. ¿Tú eres de los alcarrizos de esa zona? Claro, somos de allá, alcarricenses. Cuéntame un poquito de cómo llegaste a este mundo del béisbol, un poquito de tus orígenes. No, usted sabe todo, como todo niño aquí dominicano que quiere jugar béisbol. Uno comienza en los patios, después lo que uno le dice a la liguita y ya uno pasa el proceso de lo que es salir fuera del hogar, hacer sacrificio, irse para un pueblo que no es de donde tú eres y el proceso de firma y después de firmar ya lo que queda es seguir caminando y llegar a la meta que es Grandes Ligas. ¿Siempre catcher? Sí, siempre catcher. ¿En algún momento se dificultó el proceso de llegar? Yo diría que no, ¿sabes? Hubieron muchas bajas, un poquito bajas, pero no dije que fue algo como que... No traumático. No traumático, no, ¿sabes? Parte del proceso, yo diría. Y justamente hacer ese proceso te tiene aquí. Exactamente. Pelota invernal en el futuro, ¿no? Ya no este año, pero en el futuro. Claro, no, todo el mundo habla de esa experiencia, ¿sabes? Una experiencia que yo quiero cogerla y vivirla, porque todo el mundo habla sobre eso y tenemos planes de eso, o sea, no ahora, ¿sabes? Como tú dijiste, a futuro ya. Agustín Ramírez, definitivamente que será una estrella, solo ha jugado 135 partidos en Grandes Ligas y ya proyecta 21 jonrones, 33 dobles, 120 y tantos hits. La realidad es que este muchacho rompió con todos los vaticinios y ya está en Grandes Ligas y se proyecta que pudiera estar también en el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo dominicano. Mañana hablaremos del Lidón, o en el próximo programa hablaremos del Lidón porque ya arranca el round robin con los 4 mencionados
Y hasta aquí lo menciono, lo digo hasta aquí para llevar las paces con Federico, que está aquí a mi lado. Muy bien, Frank. Nosotros al inicio Y tengo una taza hicimos, 0 y 0 tiene hicimos nuestra reflexión al inicio de Nochebuena. señor. Vamos a cerrar con el mensaje suyo. Con el mensaje mío de Navidad, mi reflexión. No, ustedes saben cuál es mi fe. Yo entiendo que en Navidad debemos celebrarla a Jesús más que a Santa Claus o más que la entrega de regalos, sino celebrar al Salvador, al que vino al mundo a morir por nosotros. Recordar que estas son épocas de reflexión y de recordarlo a Él, de recordar su nacimiento y disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Así que mi reflexión, como siempre, pongamos todo en manos de Dios y reflexionemos sobre esa base. Amén. Y otra cosa. Porque hay gente que cumple años. Yo pensaba que tú le ibas a decir. Aquí hay cumpleaños. Aquí hay 2 cumpleaños. Los días que quedan. Don Nelson Rodríguez. Yo sé que aquí estamos celebrando. El de niño Jesús. No, es que nació el jefe. niño Jesús? El jefe Sí, don nació. Nelson Rodríguez. Mira los que vienen ahí. Pero con burbujitas. Pero muy bien. Don Nelson Rodríguez puede- cumpleaños el 26 de diciembre. Muchas y se lo estamos felicidades. celebrando desde hoy porque es una semana aniversaria y se va a disfrutar en grande. ¿Verdad, Don Nelson? A la Felicidades. gente le gusta un can, Frank. Es Y yo despidiendo el Lo programa. sorprendimos de celebra verdad. la vida. Muchas felicidades, don Nelson. Federico, pero aquí abajo tú estás Aquí, nutrido. así, Sí, aquí a ver, se solo está que- gozando solo que le bien. gusta. Miren. Oh, pero mira, Pisco Labis. Don Nelson, felicidades, que Dios me lo Felicidades. bendiga. Que lo Oye, mantenga oye, salud. Una botella para todo ese jugo no da. ¿Quién hizo ese cálculo? Bueno, gracias a quien tenga que agradecer. Muchas felicidades, don Nelson. Bueno, muy bien. Agradezcale a todos, a todos. A todos. Esta noche te acompaña, tu salud y